Mi madre destruyó nuestra familia y ahora carga con su propia maldición. Mi madre es una persona muy colérica. Tenía estos episodios en los que se enfurecía tanto con mi papá que destrozaba todo en la casa. Esto ocurría todas las semanas, y cuando digo todo, es todo. La tele, el microondas, los platos, las tazas. Incluso agarraba un cuchillo y cortaba los sofás. También amenazaba a mi papá con el cuchillo, y hasta le cortaba las llantas del carro. Parecía que cada noche era una guerra. Esto pasó durante toda mi infancia. Con el tiempo, asumí que mi papá le era infiel a mi mamá todas las noches, porque llegaba muy tarde del trabajo. Hoy me enteré de que no solo mi papá nunca le fue infiel, sino que siempre la llamaba para avisarle que estaba en el trabajo. Ella incluso decía que escuchaba a la gente en las reuniones de mi papá, así que sabía que él decía la verdad. Aún así, provocaba toda esa destrucción. Lo que me dejó impactada fue recordar que ella llevó a varios hombres a la casa de mi papá y se acostó con ellos. ¡Qué broma tan enfermiza! Obviamente esto llevó a un divorcio, y siempre pensé que mi papá lo había iniciado, pero para mi sorpresa, fue mi mamá. Eso sí, mi papá es un hombre muy trabajador. En los pocos momentos en que estábamos todos juntos, y mis padres no estaban tratando de matarse. En realidad, solo era mi mamá. Disfrutábamos de buenos momentos familiares, aunque claro, no duraban mucho. Al final, las amigas de mi mamá empezaron a convencerla de que debía divorciarse de mi papá. Cuando ella se lo planteó, mi papá le dijo que era mejor luchar juntos por la familia. Él quería mantenerla unida, pero al final, el divorcio se concretó. Después de eso, mi mamá siempre decía cosas terribles sobre mi papá. Honestamente, todo lo que decía de él me sacaba de quicio. Pero lo peor era cuando soltaba: ¿por qué crees que tu papá tiene menos dinero ahora que no estamos juntos? Es porque Dios lo bendecía para que me cuidara a mí. Ahora que no me tiene, no tiene dinero. En serio. Y lo decía todo el tiempo. Ella es muy religiosa, no hay nada malo en serlo, pero en su caso, eso la volvió egocéntrica y narcisista. Básicamente, cree que está más cerca de Dios que nadie en la familia. Cosas así salían de su boca años después de la separación. Pero aquí viene lo más fuerte. Mi mamá todavía vive en la casa antigua de mi papá. No puede permitirse un lugar propio. Mi papá la deja vivir allí conmigo y mi hermano por pura bondad. Así que no solo tiene un techo sobre su cabeza, gracias a la generosidad de mi papá, sino que tampoco gana suficiente para comprar comida para todo el mes. Para el día 20, ya no queda nada en la casa. ¿Y cómo le va a mi papá? Bueno, mi mamá decía que Dios solo bendecía a mi papá con dinero por ella. Pues resulta que mi papá estaba pasando apuros económicos porque quería comprar una casa más grande para su nueva esposa e hija. La casa es preciosa. Parece que, de hecho, Dios sí bendijo a mi papá. Tiene sentido, considerando que mi mamá tiende a ser una persona horrible. Mi mamá desperdició una vida tan buena. Esa casa nueva podría haber sido para ella, pero pasó su vida culpando a los demás en lugar de enfrentar sus problemas. Además, es del tipo de persona que inmediatamente dice que alguien está poseído por demonios si comete el más mínimo error. Me parece curioso que la persona más propensa a tener demonios dentro de ella sea la primera en señalar a los demás y acusarlos de lo mismo. Creo que definitivamente se ha dado cuenta de que cometió el error más grande de su vida. Solo le tomó 8 años. La razón por la que lo sé es porque se ha vuelto mucho más religiosa últimamente. Como mencioné, siempre ha creído en los demonios, pero ahora también cree que esos demonios la están atacando en su vida. No solo eso, también piensa que la gente en su trabajo le está haciendo brujería o algo por el estilo. Cada vez que tiene un mal sueño, cree que es una señal de Dios o algo así. Así que cuando tiene una pesadilla, se vuelve más paranoica. Últimamente, ha estado tratando de contraatacar y lleva gente a la casa a rezar y a tirar agua por todos lados. Supongo que es agua bendita. Ella tiene un bebé con su novio, mi hermanito. Hace poco, el bebé se enfermó, y ella, por alguna razón, pensó de inmediato que era un ataque demoníaco o de brujería. Llegó a casa con un recipiente lleno de agua, y cuando le pregunté para qué era, noté que no le gustó que le preguntara. Dijo que era agua bendita, para el bebé. Le dije que no funcionaría porque no estaba diciendo la verdad. Probablemente era algún tipo de agua que alguien le dijo que curaría al bebé. Mintió porque sabía que yo desaprobaría,
ya que va en contra de las creencias cristianas. Sé que mintió porque, cuando el bebé finalmente fue al hospital, se recuperó rápidamente. Cuando fui a visitarlos, ella dijo que si hubiera llevado el agua, los doctores la habrían usado. ¿Ahora es agua medicinal? También ha estado quemando una planta en la casa todas las noches. Me sacó de quicio, así que le dije que no funcionaría. Noté que se sintió un poco avergonzada porque se rió y estuvo de acuerdo. No solo no dejó de quemarla, sino que también hacía que el bebé la inhalara mientras estaba enfermo. Cuando le dije que era una mala idea, mintió y dijo que hacía lo mismo conmigo cuando era bebé, y que yo salí bien. Pero si descubrió esa planta hace poco, no puedo expresar con palabras el resentimiento que siento hacia ella. También fue abusiva conmigo y con mi hermano. Nos decía que teníamos demonios. Cada vez que cometía un pequeño error, me decía lo estúpida e inútil que era. Cuando hacía la tarea con ella, me golpeaba cada vez que me equivocaba. Siempre la escuchaba decirle a los familiares que yo era tonta y que no podía usar mi cerebro como los demás niños. Recuerdo una vez que estaba dibujando en la arena y me gritó porque el símbolo que estaba haciendo podía ser demoníaco. Solo estaba garabateando. Esto fue un poco largo, pero necesitaba desahogarme. Lo peor es que ella no ha cambiado en realidad. Es triste, porque si solo se mirara al espejo, podría mejorar su vida, pero parece que eso no va a pasar. ¡Wow! Tuve que revisar 2 veces para asegurarme de que, de hecho, mi hermana no escribió esto. Excepto que mencionaste que tu mamá tuvo otro bebé, así que tuvimos la misma mamá. Excepto que ella comenzó a echarme de la casa cuando tenía 7 años, y mi papá me instaba a que siempre la cuidara, y nunca le dijera a nadie cómo me estaba poniendo en peligro. Obviamente, tuve que ser hospitalizada numerosas veces debido a que sus castigos físicos hacia mí se salían de control, y siempre me decían que solo dijera que fue un accidente. Como adulta, me doy cuenta de que mi papá fue el cómplice de su locura, siempre y cuando no fuera él quien sufriera. Tu mamá tiene una enfermedad mental y deberías irte a vivir con tu papá. Tienes más de 18, ¿verdad? Solo vete, y si ella aparece gritando como antes, llama a la policía. Tu mamá no es buena para ti ni para ese bebé. Es muy triste, pero odio cuando la gente usa la religión para encubrir su locura. Lo mejor es que salgas de ahí y de ese ambiente tóxico.